Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Paz y gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea para con todos. Hermanos que nos están sintonizando acá en la República del Salvador, en Centroamérica. Así también para todos los hermanos, amigos que nos sintonizan por todo el mundo. Hasta allá sea extensivo este saludo. Dios les bendiga, espiritual y también material. Ahora nos encontramos nuevamente frente a ustedes para poder venir a compartir de la bendición que Dios ha compartido para con nosotros por medio de otros hermanos. Es por ello que nosotros le damos honras y glorias al Señor Jesús, que tuvo misericordia de nosotros, aún nosotros no siendo dignos, pero la misericordia de Dios se mostró para con nosotros, y por eso ahora nos encontramos en este momento que también queremos compartir de esa bendición para nuestros hermanos de otras denominaciones y nuestros amigos también. Y vamos ahora a entrar en materia para la honra y para la gloria de Dios. Vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios que se encuentra allá en el libro de los Salmos, un versículo muy precioso para la gloria y honra de Dios. Salmo 37, 25, y dice así en el nombre de Jesús, según Colosenses 3:17 lo leemos. 37, 25 de los Salmos dice el nombre de Jesús así: joven fui, dice, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gloria a Dios. Qué precioso, qué hermoso es el mensaje que Dios en estos tiempos a nosotros nos está enviando. Primeramente es para mí y luego para con todos mis hermanos que me están sintonizando o están viéndonos y nos están escuchando. Es para todos ustedes esta bendición de la palabra de Dios. Nosotros sabemos de que el siervo que Dios utilizó para poder hablar estas palabras fue aquel gran siervo, el rey David, un hombre que experimentó la misericordia de Dios desde su juventud o su mocedad. La gloria de Dios se manifestó en grande manera en la vida de él. Es por eso que él expresa estas palabras, las cuales ahora nosotros hemos leído para gloria y para honra de Dios. Por eso es que dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, este hombre en su juventud, en sus momentos de mocedad, vio la mano de Dios respaldándolo, protegiéndolo, sacándolo en victoria de diversidad, de peligros, necesidades, cosas grandes de las cuales nuestro Dios fue el Dios que también a él lo libró, lo guardó. Nosotros vemos en la palabra de Dios cuando este hombre dice que él andaba cuidando allá los rebaños de su padre, de Isaí. Dice la palabra de Dios que si un león llegaba y atacaba una de sus ovejas,
o un oso, David se enfrentaba con esta fiera, con este animal, y Dios lo respaldaba y quitaba la presa y lo mataba, lo desquijaraba, pero no era David, sino que la gloria de Dios en este hombre. Es por ello que él habla de esta manera y dice, joven fui, dice. O sea que en esos momentos de su juventud, él pudo apreciar la mano de Dios, protegiéndole, guardándole, bendiciéndole. Así como nosotros también, que por misericordia de Dios, nuestros padres nos inculcaron, cimentaron en nosotros esta bendición del Evangelio del Reino. Me acuerdo allá por la década de los 80, cómo el conflicto armado terrible en el país del Salvador, y en esos momentos la mano de Dios fue para con nosotros, no en una oportunidad, sino en más de una oportunidad que intentaron quitarnos la vida, aún su servidor siendo un niño, pero ahí estuvo la mano de Dios, así como estuvo la mano de Dios con el rey David, así también en esos momentos difíciles, la mano de Dios estuvo con nosotros. ¿Pero por qué? Porque nuestro Dios tenía un plan grande para con nuestra vida, para que nosotros ahora hablemos de las maravillas, hablemos del poder, hablemos de la misericordia de Dios a los amigos, a los hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando, puedan ellos también en su momento hablar que la mano de Dios, aún en estos momentos que empieza a complicarse más este problema mundial, pero que ellos experimenten la misericordia de Dios. Así como la experimentó el rey David, así también nosotros la experimentamos en esos momentos de los cuales le he hablado allá por la década de los 80. El rey David lo experimentó hace un aproximado de unos 3,000 años o 2,700 años, pero experimentó esa misericordia de Dios para con su vida. O sea que él, cuando fue joven, desde allá Dios lo venía protegiendo, lo venía guardando, lo venía acorazando, pero porque tenía un plan grande para con la vida de él. Había un propósito, porque Dios lo estaba protegiendo. Y es así, hermanos y amigos, que Dios ahora a nosotros nos está hablando de esta manera también, para que nosotros podamos en su momento también hablar de las maravillas, de la misericordia de Dios. Por eso es que él dice, joven fui y he envejecido. Oiga, o sea que fue joven y había envejecido. Y no he visto justo, dice, desamparado, ni su descendencia que mendigue un pan, o que mendigue qué comer. Así nosotros, hermanos en el Señor, tenemos promesas de parte de nuestro Dios. Y sabemos que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. A eso nosotros tenemos que aferrarnos. Esas promesas tenemos que tomarlas para con nosotros. Así como dicen aquellos coros muy hermosos, las promesas del Señor mías son. La Biblia yo la leo y yo sé que es la verdad. Y así es, hermano. Así como David lo estaba externando, así también nosotros podemos testificar de ello. Pero, como dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado. Ahí hay una situación grande y apremiante para con nosotros. Porque dice, no he visto justo desamparado. Hermanos en el Señor,
Ahí es donde nosotros tenemos que evaluarnos. Si en nosotros, hermanos, hay ese espíritu de justicia o todavía hay injusticia, porque nosotros sabemos que qué significa justicia. Y justicia, hermano, es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad. Oiga, qué hermoso. Eso lo dicen los diccionarios, ¿sí? Dice que justicia es un principio moral que dice que inclina a obrar, nos inclina a obrar o juzgar respetando la verdad y dar a cada quien lo que le corresponde. Eso es justicia. Por eso dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado. Y es por ello que nosotros tenemos que examinarnos si hay ese espíritu de justicia en nosotros o no hay espíritu de justicia. Porque si en nosotros, hermanos o amigos, no hay ese espíritu de justicia, tampoco vamos a tener esta promesa tan maravillosa para con cada uno de nosotros. Pero Dios lo que quiere es que nosotros seamos protegidos, que nosotros seamos guardados, que nosotros seamos amparados en ese momento de la dificultad, en ese momento de la adversidad, que la misericordia de Dios esté con cada uno de nosotros. Nosotros podemos ver en diversidad de momentos los hombres o los hermanos del ayer, cómo estos hombres experimentaron la gloria de Dios en sus vidas. Podemos ver allá en el libro de Génesis 6, 9, y vamos a leerlo y dice así. Estas son las generaciones, dice, de Noé. Noé, dice, varón justo, era, dice, perfecto en su generación, con Dios caminó Noé. Oiga, o sea que Noé dice que era un varón justo, o sea que Noé obraba de una manera imparcial, se inclinaba o sus principios morales hacia la verdad. Qué bueno y qué hermoso, hermanos. Por eso este hombre halló gracia delante de los ojos de Dios. En el momento de que Dios determinó que aquellas generaciones iban a ser, o aquella generación iba a ser raída o cortada o exterminada de la faz de la tierra, a Noé Dios le habló, a Noé Dios le previno o le llegó profecía de parte de Dios a aquel varón. ¿Pero por qué? Porque era justo, porque aquel hombre actuaba de una manera imparcial, él se inclinaba hacia la verdad. Qué bueno, hermanos, que nosotros, por misericordia de Dios, Dios nos llama a ser hombres y mujeres justos delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que en esos momentos, o en los momentos de dificultad, o en los momentos de la adversidad, entonces nosotros seamos protegidos, seamos guardados de parte de Dios. Por eso es que David decía, joven fui y he envejecido, y no he visto justo, oiga bien, justo, no injusto, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mire qué hermoso, porque hasta nuestra descendencia, hasta nuestros hijos, nuestros nietos alcanzan esas bendiciones cuando nosotros, por misericordia de Dios, buscamos, tratamos, luchamos por actuar de una manera justa, de una manera correcta, delante de la presencia de Dios. Por eso el Señor, en esa oportunidad, Él hablaba a este varón llamado Noé. Vemos también en el libro de Génesis 7:1 y dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú
y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Oiga, o sea que a Noé y a toda su descendencia, a sus hijos, o sea que a saber, 8 personas en esa oportunidad fueron guardadas, fueron protegidas de parte de Dios, pero fue por la justicia que en ellos habitaba. La justicia que en este hombre había, por eso alcanzó su descendencia esa bendición. Así ahora nosotros, hermanos en el Señor, es necesario de que nosotros, si tal vez hasta este momento no hemos actuado de una manera justa, de una manera correcta delante de Dios, delante de la hermandad, delante de la sociedad, los amigos o el lugar donde vivimos, hermanos en el Señor, es necesario que ahora nosotros iniciemos a actuar de una manera justa, de una manera correcta, digna de hijos de Dios. ¿Para qué? Para que en el momento de la dificultad, de la adversidad, nosotros seamos guardados y protegidos por la mano poderosa de nuestro Dios. Así fue aquella generación guardada en aquel momento, pero Dios ha venido a través de los tiempos hablando a la humanidad. Vemos también allá en el libro de Génesis también, capítulo 14 y versículo 17, ¿verdad? Nosotros hallamos cuando Abraham, aquel hombre, dice la palabra de Dios, 14:17, aquel hombre llamado Abraham, cuando volvió, dice, de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey, dice, de Sodoma a recibirle al valle de Seb, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, hermanos, vemos que este hombre llamado Abraham, cuando venía de aquella batalla de recuperar a su sobrino, vemos que él entregó aquellos diezmos, compartió de la bendición y de aquel botín que Dios le había dado. O sea que hasta en eso nosotros tenemos que aprender a ser hombres justos, correctos, porque nosotros a Dios, hermanos, nos comportamos de una manera injusta e incorrecta. Nosotros nos comportamos de una manera injusta, incorrecta en acciones, a veces hasta en el tiempo, estos tiempos antiguos, cuando nosotros teníamos tiempos de congregarnos, aún estando en nuestras casas, nosotros no nos presentábamos a la casa de oración. Hasta en eso que nosotros lo podemos ver tan pequeño y tan leve, hasta en eso nosotros nos comportábamos de una manera injusta para con Dios y para con nosotros mismos. Pero ahora el Señor, por eso el Señor ahora nos está hablando de esta manera. Por eso es que dice donde tomamos base: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Estos hombres de los cuales les he mencionado, estos hombres, ellos tuvieron el respaldo, la protección y la bendición de Dios, pero porque ellos hasta en lo más mínimo, en los detalles que nosotros podemos ver, insignificantes, ellos trataron de guardarlo, de ser justos, de ser correctos, equitativos delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que la mano de Dios siempre estuviese protegiéndolo, guardándolo, no contra ellos. Por eso este hombre, aquí vemos
que dice que él entregó los diezmos. Nosotros a veces andando la bolsa llena, y aunque veamos la necesidad, no damos. De esa manera estamos actuando de una manera injusta, incorrecta, teniendo nuestros graneros llenos, pero no estamos compartiendo al ver la necesidad del hermano, del vecino o la vecina. Pero Dios quiere que nosotros empecemos ahora, a ser diferentes y a actuar de una manera justa. ¿Para qué? Para que la mano de Dios y el respaldo de Dios no sea parte de cada uno de nosotros. David, eso es lo que hacía este hombre. Por eso es que él siempre tuvo el respaldo de parte de Dios. Vemos también allá en el libro de Génesis 18:23. Dice así: y se acercó, dice, Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Y Dios, hermano, nosotros sabemos ahí que está hablando cuando iba a ser la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Estaba intercediendo y Dios le contestaba, estaba platicando para con él. Y ahí donde nosotros vemos y le dice, si se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 y empezó a interceder. Pero Dios le dijo que no iba a destruir al justo con el impío, sino que al justo Dios le iba a cuidar, le iba a guardar, le iba a proteger, iba a tener el respaldo de parte de Dios. Y así Dios lo cumplió con Lot. Dios lo guardó. ¿Por qué? Porque aquel hombre afligía su alma al ver aquella ciudad corrompida, pecaminosa. Así como nosotros vemos ahora en estos días, aún la maldad se ha incrementado y ha crecido mucho más que en los tiempos de Lot ahora. Pero hermanos, Dios está respaldando y está protegiendo al hombre y la mujer que se guarda para Dios y se comporta de una manera justa. Eso es lo que Dios a nosotros en esta tarde nos está exhortando, porque nosotros viene el tiempo y el momento cuando dice la palabra de Dios que el justo por su fe vivirá. Y es necesario de que nosotros, hermanos, empecemos a comportarnos de una manera justa, de una manera correcta delante de Dios. ¿Para qué? Para que la mano de Dios sea con nosotros para protegernos, pero no sea contra nosotros. Por eso, hermanos, nosotros vemos en el libro allá, ¿verdad?, de Génesis también, 37, allá nosotros podemos ver cómo la misericordia de Dios se mostró, ¿verdad? El título es José vendido por sus hermanos. Nosotros, hermanos, hemos leído en múltiples oportunidades, hemos oído en diferentes ocasiones cómo los hermanos de José le vendieron, pero porque había un plan diseñado por el arquitecto de arquitectos, el creador del universo, el Señor Jesús de Nazaret. Él había diseñado ese plan para preservar la vida de su pueblo Israel. Pero también nosotros vemos que este varón llamado José era un varón justo, un varón que se guardaba delante de la presencia de Dios, no se contaminaba con nadie, sino que él se mantenía firme según los estatutos de la palabra de Dios, los principios, el legado de su padre Jacob. Lo mantenía este varón, y es por eso que eso a él le hacía constituirse en un hombre que actuaba de una manera correcta, inclinado hacia la verdad, con principios morales, éticos, ¿verdad?, que Dios por medio de su padre le había inculcado, y este hombre los guardaba, los ponía en práctica. Y es por eso que aún él estando allá en la casa de Potifar, este hombre era prosperado. Estando en la cárcel, era prosperado. ¿Sí? Ahí la mano de Dios siempre estuvo con él en los diferentes momentos
o en los diferentes lugares que él estaba, ahí estaba la mano de Dios para bendecirle. Ahí estaba la mano de Dios para fortalecerle. Así, hermanos, a ustedes también, que me están viendo, me están escuchando, donde quiera que se encuentren, hasta ahí, si ustedes están comportando de una manera justa, de una manera correcta, hasta ahí está llegando la misericordia de Dios. Ahí está llegando la mano de Dios para protegerles, para bendecirles, para sanarles, para llenarles de fuerza, de vigor. Aunque puede ser que se sienta debilitado, estorbado de salud, pero nosotros sabemos que la mano de Dios a cada uno de nosotros nos está fortaleciendo si nosotros tratamos de conducirnos como es lo correcto y lo justo delante de la presencia de Dios. Ahora, nosotros, hermanos en el Señor, es necesario que nosotros, hermanos, analicemos cómo nos hemos conducido hasta este momento. Si nosotros nos hemos conducido de una manera justa, de una manera injusta, de una manera correcta o incorrecta delante de la presencia de Dios, hemos agraviado al hermano, a la hermana, hemos hecho juicios no apegados a justicia, nos hemos inclinado hacia el hermano porque tiene posesiones, porque es mi amigo, mi amiga, ¿sí? Porque es mi vecino, porque me invita a comer o a tomar un jugo, ¿verdad? Delicioso, saludable, hermanos. Pero si nosotros lo hemos hecho por intereses materiales y no de acuerdo a los principios morales correctos de justicia que Dios a nosotros nos ha hablado por su palabra a través de los tiempos, estamos mal. Por eso ahora el Señor a nosotros nos está advirtiendo, nos está hablando que cómo nosotros tenemos que comportarnos. Veamos en el libro allá de Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 8 dice: ¿y qué nación tan grande hay que tenga estatutos y juicios justos? Oiga, juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Ahí está de lo que les estoy hablando. O sea, ¿qué nación había en la antigüedad? En la antigüedad era el pueblo de Israel el que tenía todos estos lineamientos y todavía los tiene, ¿sí? ¿Verdad? Todavía tiene esos lineamientos. ¿Y qué pueblo hay? Dice, que tiene todas estas leyes morales o principios para poderse desarrollar, para poder convivir de una manera armoniosa, de una manera correcta en la sociedad y también dentro de la hermandad en la iglesia. Eso es lo que le está diciendo, lo que es acá, ¿verdad? Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel. Pero ahora no es al pueblo de Israel, sino que ahora es a la iglesia evangélica de la fe apostólica en Cristo Jesús a nivel mundial, que nos está hablando y nos está advirtiendo. Y a los hermanos también de otras iglesias que quieran sumarse a esta combo de bendiciones que Dios tiene para toda la humanidad. Ahora estamos nosotros hablando de esta bendición y que hay que ser justos delante de Dios. ¿Para qué? Para que la misericordia de Dios no se aparte de cada uno de nosotros. Por eso decía acá Moisés: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Así también Dios la está poniendo ahora delante de nosotros, hermanos, delante de ustedes. ¿Para qué? Para que puedan ustedes empezar a ordenar, a actuar de una manera correcta, de una manera justa, de una manera apegada a la palabra de Dios. Que no actuemos como hombres y mujeres sin conocimiento de Dios, sino que por el contrario, actuemos como hombres y mujeres píos y pías, temerosos de Dios, ¿sí? No actuemos como impíos, como gentes que no conocen de Dios.
Está bien la gente que no conoce de Dios, no tiene ley, no tiene principios, ni morales ni espirituales. Así como vemos a los políticos, ¿sí? Los políticos, ¿verdad? Ellos se venden al mejor postor. Pero nosotros, los hijos de Dios, Dios no nos ha enseñado así, sino que Dios a nosotros nos ha enseñado a ser correctos, a ser justos, ¿sí? A ser hombres íntegros delante de Él primero y luego delante de la sociedad. Y de esa manera nosotros vamos a tener la mano de Dios respaldando nuestras vidas. Vamos nosotros, hermanos, a empezar a apurarnos un poquito porque el tiempo apremia, ¿verdad? El tiempo va cada momento, ¿verdad? Acelerándose. Y esto, hermanos, es porque la venida del Señor está próxima. El Señor ayer nos hablaba que los tiempos se están acortando y es por eso que es necesario que nosotros nos preparemos, nos guardemos delante de Dios y que empecemos nosotros a actuar de esa manera equitativa, de esa manera equilibrada, de esa manera, así como nuestro Dios, Él, ¿verdad? En su momento, cuando vino acá a la tierra, ¿verdad? Él empezó a obrar de una manera preciosa cuando andaba manifestado en carne. Él hacía justos, correctos. Y Él nos dejó plasmado y sigue haciendo justicia a nivel mundial. Si usted y yo nos comportamos de una manera justa, Él también va a actuar de una manera justa para con cada uno de nosotros. Veamos en el libro de Romanos 1:17 dice así. Porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea que es necesario, hermanos, que nosotros vengamos a los pies de Cristo, o los amigos vengan a los pies de Cristo, porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe. Oiga, porque en el Evangelio, nosotros sabemos que Evangelio son las buenas nuevas, ¿sí? De salvación, que nosotros hemos venido a hablar a la humanidad, que a nosotros nos hablaron nuestros antepasados y nosotros seguimos también hablando a toda la humanidad. O sea que esas son las buenas nuevas, que Cristo pronto viene, que Él está preparando a su pueblo. Está preparando la iglesia y los amigos también, que todavía no han querido venir a Cristo, les está diciendo todavía que se arrepientan y que hay oportunidad, que hay tiempo todavía de arrepentirse, porque sigue diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios, oiga, se revela por fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, porque en las buenas nuevas lo correcto de Dios se revela por fe, ¿sí? Porque nosotros sin ver, nosotros no hemos visto de lo que estábamos hablando allá donde nosotros tuvimos el fundamento 37:25 de Salmo. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, nosotros no vimos ni vivimos esos momentos, pero nosotros lo estamos afirmando conforme la palabra por la fe. Sin ver, nosotros hemos creído y por eso somos bendecidos. Por eso tenemos el respaldo de parte de nuestro Dios. Porque la fe prácticamente es creer en algo que no se ve. Porque si usted cree en algo que ve, eso ya no es fe, sino que eso prácticamente es lo que la ciencia a veces trata de hacer. Ellos quieren demostrar, pero nosotros no vamos a demostrar esto, sino que la palabra de Dios, ella se va dando a conocer a través de los acontecimientos, a través del cumplimiento. Ahí se va reafirmando y nosotros vamos cada día afirmándonos más y más delante de la presencia de Dios. Por eso dice, porque el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe, dice. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí, hermanos, que a esto es lo que la iglesia ahora
en día se está preparando. Y para eso nosotros estamos anunciando. Nosotros sabemos de las situaciones con este virus que anda a nivel mundial, que lo que se está dando, y va a haber, según gente científica, estudioso, va a haber hambre terrible a nivel mundial. Va a haber un desempleo grandísimo, el cual quizás nunca ha habido. Va a haber una dificultad económica grande. Entonces, hermanos, y los hijos de Dios, muchos pueden estar diciendo, si yo no trabajo, no como. El Hijo de Dios que de esa manera habla, quiero decirle que habla de una manera incorrecta, ¿sí? Porque nosotros no comemos porque trabajamos, sino que comemos por la misericordia de Dios. Así como decía el rey David, donde leímos, no he visto justo desamparado. Oiga, o sea que nosotros tenemos que armarnos de esa justicia para que luego la bendición que sigue. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Oiga, o sea que si nosotros, por misericordia de Dios, somos hombres y mujeres justos, Dios va a tener cuidado de usted, hermano, hermana. Dios va a tener cuidado también de sus hijos. Dios va a tener cuidado de sus nietos, siempre y cuando ellos también traten de guardar esos principios morales, esos principios espirituales que nosotros, por misericordia de Dios, les hemos inculcado o les estamos inculcando, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Para qué? Para que nuestro hogar, nuestro entorno sea de bendición y prosperidad espiritual, para la honra y para la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es, porque cuando el hogar de nosotros es prosperado, es bendecido espiritualmente, los amigos testifican y dicen, qué bonito es ese hogar de los hermanos fulanos o los esposos fulanos, sus hijos, qué hombres más ejemplares, ¿verdad? Qué bendición cuando hablan de esa manera, porque nos hemos comportado de una manera correcta, de una manera justa. Nosotros hemos instruido a nuestros hijos, así como nuestros padres a nosotros, por misericordia de Dios, nos instruyeron en este camino de bendición. Y por eso la misericordia de Dios llegó a nosotros tarde o temprano y nos tiene ahora anunciando de las situaciones venideras, para que el pueblo de Dios esté advertido, porque nosotros sabemos, hermanos en el Señor, que nosotros ahora ya entramos prácticamente a esa situación, y cada día se va a acrecentar más esa problemática, y va a cumplirse esta palabra donde dice que el justo por su fe vivirá. No es por lo que gane, o porque trabaja, o porque le suda la frente, como algunos dicen. No es por eso, no va a ser por eso, sino que va a ser por la justicia que usted ha guardado, la integridad para con Dios. Por eso Dios lo va a respaldar, lo va a bendecir en esos momentos que próximos están para venir para toda la humanidad y también para la iglesia del Señor. Pero nosotros tenemos promesas muy especiales. Nosotros tenemos promesas, tenemos ese respaldo de parte de Dios. Nosotros tenemos esa bendición, hermanos, que nosotros no estamos solos. No es, hermanos, prácticamente solos físicamente, sino que espiritualmente tenemos el respaldo de Dios. Pero si nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, si nosotros nos comportamos de una manera justa, correcta, así como estos hombres que nosotros hemos citado ahí, entonces nosotros vamos a tener ese respaldo, vamos a tener la mano de Dios ayudándonos, protegiéndonos, guardándonos, sustentándonos, así como también aquel varón llamado Elías. Allá enviaba Dios a los cuervos a la cueva que estaba allá en el arroyo de Querib.
Allá enviaba a los cuervos que le llevaran carne. Mire qué bendición. Así también Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros. Así como dice donde tomamos base, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así, hermanos, en el Señor, si hasta este momento habíamos actuado de una manera injusta, de una manera incorrecta, haciendo juicios incorrectos, aún en la iglesia del Señor, con hermanos, hermanas, a veces se han hecho juicios incorrectos, injustos. Hemos actuado a veces como personas que no conocen de Dios. Hermanos, es necesario de que nosotros ahora nos evaluemos, y si hemos hecho esas actuaciones, hay que resarcir esos daños y hay que empezar a partir de ahora a ya no actuar de esa manera injusta, sino que hay que actuar de una manera justa, hermanos, delante de la presencia de Dios. Así como dice, ¿verdad?, lo que es los diccionarios de los hombres, dice, justicia es un principio moral que inclina, dice, a obrar y juzgar respetando la verdad y dar, dice, a cada quien lo que le corresponda. Eso es la justicia. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que a cada quien le demos conforme lo correcto, lo que es verdadero. No inclinarnos por intereses mezquinos o carnales o terrenales hacia un lado u otro, porque si no, entonces vamos a tener problemas grandes con nuestro Dios en los días que están próximos a venir. Por eso el Señor dice que el justo por su fe vivirá. Pero la fe ¿en quién? No la fe en María, no, ni allá en el Cristo de Esquipula, no, la fe en el Señor Jesús de Nazaret, ¿sí? ¿Verdad? Porque si no, nosotros vamos a tener problemas serios también. Si nosotros nuestra fe la andamos cimentando en otros lados, la andamos cimentando allá donde el Señor no quiere que nosotros la cimentemos. La fe que nosotros, Dios quiere que tengamos, tiene que ser una fe en el Señor Jesús de Nazaret. Por eso dice, también en el libro de Romanos 3:26 dice, con la mira, dice, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin, dice, de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oiga, o sea que Él va a justificar al que es de la fe de Jesús. No la fe de María, ni la fe en otra persona o en otro ser. No, la fe en Jesús. Ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestra base, nuestro fundamento. En Él nosotros tenemos que creer, porque Él es el que es poderoso. Así como fue poderoso para poder vencer a la muerte, ¿verdad? Por eso lo digo en pasado. Fue poderoso para vencer a la muerte y resucitar, ¿verdad? Así también es poderoso para guardarnos a nosotros y para cumplir todas sus promesas. Y seguir cumpliendo todo lo que está escrito, siempre y cuando nosotros nos comportemos de una manera justa, correcta, delante de la presencia de Dios y también de toda la humanidad. Así, hermanos y amigos, son mis palabras, y Dios les bendiga a todos donde quiera que están.